El Perú es el octavo país con mayores reservas de agua dulce en el mundo. Sin embargo, en nuestro país hay 3 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. ¿Podemos seguir permitiéndonos esto como país, como nación? Sobre este tema conversamos hoy en Azul y Verde. Estamos con Gisela Murrugarra, directora para Perú de Water for People. ¿Cómo estás, Gisela? ¿Qué tal? Muy bien, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco antes de entrar en el tema acerca de Water for People. ¿Qué organización es? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, Water for People es una organización no gubernamental con base en Estados Unidos. Tiene más de 30 años trabajando por la solución de la crisis hídrica en el mundo. Concretamente, en Latinoamérica trabajamos en 4 países: Honduras, Guatemala, Bolivia y Perú, además de la India y otros 4 países en el África. Ahora, es una meta bien ambiciosa la que se han puesto, porque hace mucho tiempo escuchamos hablar sobre la crisis hídrica, incluso hay algunos que dicen que la próxima gran guerra va a ser por el agua, ¿no? Y estas frases que escuchamos. Amplíanos un poco más sobre el tema de la crisis hídrica en el mundo y cómo esta va a afectar al Perú. Sí, mira, la crisis hídrica en nuestro país implica desafíos en el manejo concretamente del agua por épocas muy fuertes de lluvias, Ujú. que no solo llegan en momentos diferentes, sino en magnitudes muy grandes, Ya. como periodos muy grandes de lluvia torrencial, como el pasado Yaku, Claro. que fue completamente inesperado, y también periodos muy largos de sequía. Sí. El año pasado nosotros hemos tenido en el norte, Water for People trabaja en el norte del país, y hemos tenido un periodo muy largo de sequía sin lluvias. Ujú. Cajamarca, que es una zona donde nosotros trabajamos, ha pasado por una sequía muy fuerte. Este año felizmente está lloviendo bien, ya digamos la mayor parte de las represas se han completado, y eso digamos que tranquiliza, porque sí es cierto que en la medida en que no tenemos un periodo de lluvias correcto, lo que sucede es que el estiaje involucra que los manantiales no se completan. Y Claro. entonces, por ejemplo, en zonas rurales donde nosotros trabajamos, ¿qué sucede? Que si el manantial ya no tiene agua para abastecer a la población, ellos cambian y encuentran el río, la sequía, el Claro. bofedal, y entonces cambias. Probablemente, por ejemplo, hemos visto que el sistema que tú habías diseñado de gravedad con todas las de la ley, si tú lo cambias a un sistema de agua superficial, ya no es que no necesitas nada, necesitas al contrario, el agua superficial Exacto. tiene mucho más contaminantes que un agua de manantial. Exacto. Ujú. Entonces, en realidad, después decimos, ¿por qué hay más enfermedades? ¿Por qué esta población, a pesar de que le puse agua, no resolvió sus temas de desnutrición, de anemia? Precisamente porque por efecto de la crisis del agua, ellos cambian de fuente Ujú. y eso les afecta. Además de eso, tenemos el tema de nuestra geografía. Nosotros tenemos grandes cantidades de agua, pero Claro. en la selva, donde está el 10% de nuestra población. Exacto. Y el Ujú. 70%, y cada vez es más, por la propia migración, está en costa eminentemente desértica, Así es. donde Todavía, hay el 2% del agua del país. claro. Entonces tenemos una dispersión total, ¿no? Todavía recordamos en Lima, quienes lo vivimos, la gran lluvia torrencial del año 72. O sea, fue una tremenda lluvia para nosotros, cuando en otras zonas del planeta es lo más normal. Pero efectivamente vivimos en un desierto y concentramos a la mayor cantidad de gente. Eso genera un desafío enorme para la solución del problema del agua. Sí, se estima que más o menos 1 millón de personas en la ciudad de Lima no tienen el servicio. Y Ujú. proveerles de servicio es también más caro, Exacto. Sí. porque están justamente ya en las colinas, ¿no? En las zonas nuestras, en nuestros cerros, y entonces hay que hacer el famoso bombeo y rebombeo, ¿no? Porque tú tienes un bombeo porque piensas que la población llega hasta determinado nivel, pero luego resulta que la población apenas ve agua, se sienta ahí y ya tienes que poner Claro. un pozo más arriba y un Exacto. poco más arriba. Entonces a eso normalmente en la jerga, digamos, Ah. del agua y saneamiento se dice el bombeo y rebombeo. Yo digo el recontrabombeo, ¿no? Sí. Porque Pero realmente, y la migración es algo que
que no se puede evitar porque lamentablemente en nuestras zonas rurales no hay el servicio. Entonces tienen muchos años y no tienen agua, no tienen saneamiento, no tienen escuelas. Entonces es natural que la gente, la población migre hacia las ciudades. Y el problema nuestro es que cada vez tenemos menos población en zonas rurales y es para el Estado, en realidad, es bien difícil de manejar las complejidades, ¿no? Pero además, cuando las poblaciones vienen a la capital, se encuentran, vienen sin recursos también, vienen de una crisis, buscan solucionarla acá y se encuentran que tampoco hay agua acá. Entonces, finalmente terminan pagando más por el agua potable que lo que paga cualquier persona en un distrito mesocrático limeño, ¿no? Y eso es una complicación. Yo quería volver al tema de Cajamarca un momento, porque también hay un tema de seguimiento, de planificación y seguimiento. En Cajamarca, hasta donde tengo entendido, hay 2 plantas de agua potable que no dan abasto ya a la ciudad de Cajamarca. Pero es porque no se consideró el crecimiento poblacional de la ciudad. No es que las plantas estén mal, están bien diseñadas, pero para un número de gente. Pero la población creció y ya no alcanza, ¿no? Entonces, esa falta de planificación y de seguimiento también es una complicación, ¿no? Sí, claro que sí. Eso lo vemos en todas nuestras ciudades, ¿no? Lamentablemente los proyectos demoran muchísimo en salir y la migración les gana. La migración gana los procesos de planificación, lo poco que hay, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que por efecto del cambio climático también es cierto que las fuentes y la propia acción del hombre hace que las fuentes de agua dulce cada vez estén más contaminadas. Entonces, lo que antes te costaba como 1, ahora te va a costar como 3 porque el agua tiene más contaminantes, tienes que potabilizar, cada vez es más caro. Claro. Y eso también hay que ponerlo a consideración. El efecto de la deglaciación, que en nuestro país se estima que se han reducido los glaciares ya en un 60%, involucra que el agua de los glaciares exponga minerales, con lo cual se acidifica el agua dulce y entonces todo el ecosistema se empieza a ver afectado por minerales que antes no estaban, ¿no? Yo recuerdo en un tiempo, antes de estar en esta organización, nos pasó en Moquegua que el agua lo habíamos tratado aparentemente bien y empezó a aparecer boro. Y resolver eso ya implica otra tecnología, ¿no? Entonces eso es algo ya cada vez más común y desafiante. Por supuesto. Ahora, en Water for People, ¿cómo están apuntando a las soluciones a estos problemas tan graves? Mi pregunta es, ¿cómo están trabajando con el Estado, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos convenios de trabajo con los 3 niveles del Estado. Tenemos convenios con el Viceministerio y con el PNCR. Nuestra acción está principalmente en zonas rurales, entonces nuestros 2 aliados en gobierno central son principalmente el Viceministerio de Construcción y Saneamiento y el Programa Nacional de Saneamiento Rural. A nivel regional también trabajamos con el gobierno regional de Cajamarca, de La Libertad, de Lambayeque, buscando espacios de articulación donde podamos, por ejemplo, trabajar temas de certificación de competencias. Es algo en lo que nosotros tenemos una convicción muy grande porque si queremos resolver los problemas, eso lo hacen las personas. Y las personas tienen que estar capacitadas para la función que van a cumplir en el territorio. Eso involucra, por ejemplo, para nosotros trabajar con las áreas técnicas municipales en el gobierno local, con lo cual también generamos convenios con ellos y a su vez con los operadores de las JAS, que son las juntas de agua, que son las que prestan los servicios a nivel rural. Entonces tenemos como un tejido con los 3 niveles de gobierno hasta llegar al último eslabón para precisamente poder desplegar nuestra acción, porque en realidad lo que nosotros buscamos, nuestro modelo se llama cobertura total para siempre. Entonces, nosotros buscamos acceso y sostenibilidad, ¿no? Entonces, si queremos que esto funcione, necesitamos, cuando nos vayamos, que sea sostenible, que lo puedan hacer las personas por sí mismas. Y para eso necesitamos un componente muy fuerte de fortalecimiento de capacidades. La herramienta que nosotros hemos identificado se llama certificación de competencias y es algo que estamos trabajando muchísimo a nivel de los responsables municipales con las regiones, con muy buenos resultados, la verdad, y mucho interés de parte de las regiones.
Y por el lado de los operadores, lo estamos implementando con el Programa Nacional de Saneamiento Rural. Estamos apoyando en esos dos procesos. Justo eso quería preguntarte, ¿qué panorama han encontrado cuando han llegado ustedes a capacitar a todo este personal en los gobiernos regionales, en las municipalidades? De alguna manera ya me has contestado que hay mucha ganas de aprender, pero el panorama que encontraron, ¿era acá tenemos que trabajar mucho o había alguna base? Es que lo que buscamos con la certificación es precisamente crear esa base. Okay. Lo que sucede es que hay mucha rotación de personal. Es Eso cierto. no ayuda a los procesos. Entonces, y lo hemos vivido nosotros. O sea, la herramienta sale por nuestra propia experiencia, ¿no? Que cada 3 meses volteas y hay una nueva autoridad, un nuevo Claro. ATM, como es el área técnica municipal, un nuevo director regional. Entonces es como volver a cero y volver a explicar. Entonces decíamos, no, esto no puede mantenerse porque no hay forma de que esto avance. Entonces, con la certificación de competencias, nosotros lo que buscamos es que de alguna forma se profesionaliza las competencias, las capacidades de las personas que van a trabajar en los servicios y de manera que, digamos, no tienes que empezar de cero. Si trabajamos con una persona certificada, nos aseguramos que al menos tenga pues un nivel 2 y de ahí sobre esa base vas construyendo, claro, ¿no? Y la certificación es un proceso continuo. Puedes dar una base ahora, asegurarte que hay un mínimo porcentaje de personas que tienen ese nivel de competencias y luego escalas un poco más, le exiges un poco más a la certificación y así puedes ir avanzando paulatinamente. No es un proceso cerrado, no es claro. No es una capacitación tradicional donde voy, estudio, tomo un examen y después, si al día siguiente lo sacaron, ya no recuerdo quién es. Entonces, si no logramos establecer que sea un requisito esa certificación, nos aseguramos que al menos todos llegan con ese nivel 2. Claro. Y así vas escalando, ¿no? Y subiendo la competitividad de las personas. Ahora, incluso para esta labor de asesoría, de certificación, se necesitan recursos siempre. Siempre. Y hemos visto que lo que ha pasado con USAID en Estados Unidos y en el mundo donde operaba ha generado un impacto grande. Entiendo que ustedes no reciben financiamiento directo de USAID. No. Pero igual tienen que buscar recursos. El impacto ha sido a todo el sistema, ¿no? Porque exacto, el apoyo que daba USAID era muy, muy grande. Así es. Pero igual tienen que buscar recursos y están haciendo cosas para buscar recursos desde distintas fuentes. Me han hablado de un evento deportivo que están preparando en Water for People para el 27 de abril. Sí, estamos organizando una carrera que se llama Corro por el Agua, que se va a llevar a cabo este 27 de abril, domingo, el último domingo de abril, a las 7:30 de la mañana en el Pentagonito de San Borja. Hemos encontrado felizmente muy buenos aliados como nosotras, que nos está ayudando con la coorganización, Ajinomoto, Audi, Frecuencia Latina, ESAN, Agua San Carlos. Todos ellos nos están ayudando, pero en realidad otra de las líneas que nosotros trabajamos es las escuelas. Ajá. Porque la verdad sea dicha, nosotros, si buscamos impactar y que esto se sostenga, necesitamos empezar con los más pequeños, claro, ¿no? Para que haya un cambio real en el comportamiento. Entonces, con ellos hemos creado una estrategia que se llama Escuelas Promotoras del Agua y Saneamiento. Yeah. Y los fondos de esta carrera van a ir concretamente para ayudarnos a mejorar los servicios higiénicos y la parte pedagógica, porque nuestra propuesta es una propuesta integral y el objetivo de la carrera es poder, con los fondos, alcanzar a 30 escuelas de zonas rurales de La Libertad, Lambayeque y Cajamarca. Y lo que en realidad la propuesta nuestra es no solo mejorar los baños, porque es necesario mejorar los baños en las escuelas, pero además trabajar con los maestros, trabajar con los mismos padres, con la comunidad educativa en realidad. ¿Por qué? Porque si les enseñamos a valorar el servicio, lo hacemos desde las competencias de ciencia y ambiente del currículo nacional, enseñamos a valorar los servicios, hacemos pasantías, les hacemos concursos. En las zonas rurales, digamos, es más sencillo llegar a tu fuente, entonces se pueden hacer paseos para que entiendan cómo funciona su sistema y empiecen a valorarlo y por qué tenemos que hacer la diferencia entre el recurso agua y el servicio de agua potable, que es algo que se tiene que comprender, sobre todo en poblaciones rurales,
porque ellos piensan muchas veces que el agua no cuesta Así y es. que lleguen a las casas cuesta. Entonces, la estrategia es entrar por la escuela, ¿no? Y ahí no solo trabajamos también, como te digo, la parte pedagógica, sino hay que mejorar también el servicio, el baño en sí mismo, y de manera que haya coincidencia entre lo que se dice y lo que se aplica, ¿no? Pero Claro. yo le puedo decir a un niño, lávate las manos, pero si eso no, si a 10 metros que está el baño no cae agua, No tiene no sentido. tiene Claro, sentido. no Y al funciona. revés, yo puedo hacer el mejor de los baños, pero si no lo enseño al niño cómo se cuida, lo importante que es que voy a encontrar que al final del año inodoros rotos, Claro. caños vandalizados, ¿no? Entonces hay que trabajar los dos temas en simultáneo para poder lograr sostener y afianzar esto a lo largo del tiempo. Además de eso, en el caso de las mujeres, por ejemplo, el tener un baño adecuado en la escuela es clave. Ujú. Porque más allá de que los niños, normalmente cuando no tenemos agua son los que terminan yendo al puquio, yendo al río, a la quebradita, a recoger el agua, Sí. y eso a veces les retrasa, les implica llegar tarde al colegio. Si además eres una niña o una jovencita en edad menstrual, y no tienes un baño con algo tan sencillo, yo siempre digo, con una puerta que se cierra, Claro. simplemente no puede ir a la escuela porque no se puede asear. Entonces, nosotros de nuestras propias estadísticas en los territorios en los que nosotros trabajamos, hemos encontrado que casi el 34% de las chicas en edad escolar nos revelan que al menos se pierden un día de cada mes por este efecto. Ujú. Y si eso multiplícalo por todos los años, o sea, las mujeres solemos menstruar entre los 10, 11, hasta el resto, hasta que termina la Claro, escuela. Entonces claro. multiplica todos los meses cuánto es el retraso de las chicas, ¿no? De las mujeres, de las niñas. Eso es increíble porque, no increíble, se puede, Sucede. lamentablemente es creíble en nuestro país, pero no necesariamente elaboramos la idea de esa manera como tú nos acabas de explicar, ¿no? Uh-huh. Es más, hay quienes dicen que hay toda esta onda del feminismo y que todo, solo porque es mujer, piden cosas para ellas. No se trata de eso, se trata de casos muy Cosas muy concretos como lo que nos concretas. estás contando Sí, ahora, ¿no? que son realidades Así es. cotidianas, ¿no? Entonces, a ver, hay cosas que son sencillas, a veces no tienen, yo digo, no tienen un espacio donde puedan encontrar, digamos, a todas nos ha pasado, te sorprende la regla y entonces no tienes acceso a una toalla. Exacto. Que alguien que te apoye. Entonces, decir, nosotros creamos, digamos, un espacio, le llamamos un espacio de higiene, donde ellas pueden contar con implementos y que no sea un impedimento el no tener una puerta que se cierra, no tener agua, no tener acceso a una toalla higiénica. Eso que no permita que eso te siga retrasando o siga retrasando a las mujeres en su aprendizaje. Porque es más o menos, si nos dices que por lo menos pierden un día por este motivo, es casi medio mes de clases a las que dejan de asistir. Sí. Y medio mes de clases en un sistema educativo de la calidad del público en el Perú es bastante. Claro, o un cólico, ¿no? Un cólico Claro. menstrual, que cuántas, ¿a quién no le ha pasado y no tiene acceso? Digo, a veces no necesitan ni siquiera un Ponstan, perdón el No, comercial, pero orégano, ¿no? O sea, claro. son cosas naturales, pero que tienes que tener acceso en la escuela para que te ayude y esto sea, digamos, una realidad, porque con eso convivimos todos. Y por el otro lado también hay que trabajar con los hombres, con los chicos. Que los chicos no dejen de estigmatizar a las mujeres porque te sorprendió la regla. Eso de decir, yo lo reconozco a mí cuando yo estaba jovencita, me decían que estás enferma. Claro. Y el periodo menstrual no es una enfermedad. Entonces, todo ese abordaje también se ataca desde esta iniciativa nuestra, ¿no? Y los chicos responden bien. Muy bien. Qué o sea, bueno. lo bueno es que precisamente por eso es que nos parece que es un espacio muy interesante, que estamos encontrando mucha respuesta de parte de los docentes, de las UGELes, porque mucho docente en las zonas rurales son varones y son mayores. Claro. Y no saben cómo No saben abordar. manejar una situación Las así. mujeres lo hacen
es natural para una mujer. En el caso del hombre hay temor de cómo abordarlo, entonces hay que enseñarles cómo hacerlo. Y los jovencitos también son muy empáticos, porque como les enseñas desde el inicio, esto se desarrolla un sentido de empatía y de protección más bien, ¿no? Es su comunidad, es su grupo de amigos, finalmente. Exactamente. O sea, ahora, Gisela, para que no se me vaya, voy a cambiarte de tema, pero las personas que quieran participar en la carrera que mencionaste, ¿qué deben hacer? ¿A dónde deben inscribirse? Sí, bueno, hemos creado una fanpage en Instagram que se llama @corro por el agua. Y además, si quieren inscribirse, la carrera está en la plataforma Join Us, también en Corro por el Agua, hay que buscarla así. Y lo interesante es que estamos haciendo 2 categorías. 5K, que es una idea más recreativa, aquel que no corre, pero quiere apoyar, 5 kilómetros nada más, es una vuelta al Pentagonito, pueden ir con las familias, con la mascota, en bicicleta. La idea es que nos apoyen, y los que sí corren, tenemos la otra categoría que es la 10K, que también empieza en el Pentagonito, pero es un poco más extensa, y esa sí es, digamos, con todas las de la ley, ¿no? Con chip para la medición de la velocidad. Hay 2 categorías, hasta 39 años y a partir de los 39. Y bueno, y además, evidentemente, vamos a contar con el polo de la carrera, con la entrega de medallas, ¿no? Y todo lo que corresponde a un evento de esta categoría.